Bien, antes de continuar, tengo que mencionar un tema que, aunque yo creo haber zanjado la confusión entre peso y masa, ¿no? La vimos en el video anterior, en este caso parece que esto que te voy a explicar confunde más. O sea, lo que no era confuso o era poco confuso, esto parece que lo va a confundir más. Discúlpenme, pero lamentablemente tengo que hablar de una nueva unidad de fuerza que es de uso muy común en Argentina y en el resto del mundo, que es también el kilogramo. Ya te digo de entrada quién es el culpable. Entonces, claro, si hay una unidad de fuerza que es kilogramo y una unidad de masa que es kilogramo también, ¿sí? Hay un conflicto con esa palabra kilogramo. ¿Quién es el dueño de la palabra kilogramo? ¿La masa o el peso? No pueden ser simultáneamente dos, porque son dos magnitudes diferentes. Si la masa es una magnitud y el peso o la fuerza es otra magnitud, ¿cómo voy? Esto es peso o fuerza, ¿no? Es lo mismo. ¿Cómo voy a, dar el mismo nombre a dos magnitudes diferentes? Como si el segundo significara tiempo y además alguna otra magnitud. Las magnitudes tienen un nombre único. ¿Se entiende? No pueden. Son palabras que están reservadas para una magnitud. No puedo decir, yo insisto, segundo, metro. No puedo decir que metro, además de la medida de espacio, es alguna otra cosa. Imposible. Bueno, ¿qué pasa? En realidad son el mismo nombre para dos magnitudes en sistemas diferentes. El sistema que utiliza el kilogramo fuerza, llamado kilogramo fuerza, como vamos a decirle a partir de ahora, es el llamado sistema técnico. El sistema técnico toma la segunda ley de Newton, ¿sí? Como ya lo habían visto. Se acuerdan que nosotros tenemos la aceleración ya definida con sus patrones, metro por segundo cuadrado. En el sistema internacional OMKS, la masa era el patrón, que era el kilogramo masa, o el kilogramo secas, es el cilindro que está en París, y la fuerza era una unidad derivada, que la llamamos Newton. Eso lo vimos antes. Ahora el sistema técnico es al revés. Toma como patrón, como fundamental, la fuerza, y entonces la masa va a ser una unidad derivada. Cambia la perspectiva. Hasta ahí no habría ningún problema. Tiene todo el derecho de hacerlo y decir, bueno, en vez de utilizar la masa como patrón fundamental, utilizo la fuerza como patrón fundamental. No hay ningún problema. ¿Sí? Hasta ahí, perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema viene ahora. Si la fuerza es una unidad fundamental del sistema técnico, necesito un patrón. Necesito un patrón. Así como tenía patrón de masa en el sistema internacional, ahora en el sistema llamado técnico necesito un patrón de fuerza. Hasta ahí vamos bien. Bueno, estos genios del sistema técnico entonces dicen, vamos a elegir un patrón. ¿Cómo elijo un patrón de fuerza? Bueno, me pongo a pensar, ¿cuántas interacciones vimos? Pues el patrón de fuerza, ¿qué sería? Un patrón que mide interacciones, ¿no? Tengo dos tipos de interacciones que hemos visto básicas, la interacción elástica y la interacción gravitatoria. Bueno, puede ser la interacción elástica, la primera. Yo podría tener entonces un resorte patrón, ¿sí? Tengo un resorte patrón, y este es mi dinamómetro patrón, ¿sí? Lo tengo bajo 14 llaves, y digo, bueno, ese es mi dinamómetro patrón. Cuando yo lo estiro tanto, marca fuerza. Es perfecto. Tendría que tener entonces un resorte patrón. Como ustedes ven, esto, si fuera un patrón, adolece de un montón de defectos que yo había dicho cuando hablamos de medir. Habíamos hablado de la cualidad que tiene que tener un patrón. ¿Se acuerdan? Que sea inalterable, que tenga precisión, que se pueda replicar en cualquier lado del mundo, que sea aceptado por todo el mundo, bueno, todo ese tipo de cosas. Imaginen que si yo tengo un resorte patrón, ¿cómo hago para replicar ese resorte? Exactamente igual. El resorte se tiene que fabricar igual para todos los aparatos del mundo que midan fuerza. Y aparte que es inalterable. Este resorte, como ustedes saben, o se imaginan, todavía a lo mejor no lo saben mucho, cumple la ley de Hooke elástica, pero no es exactamente, esa ley, porque ¿qué va a pasar? De tanto usarlo, el resorte va perdiendo esa capacidad elástica, es lo que se llama fatiga del material. No es que va a durar por siempre. Si yo empiezo a pesar con esto, poco a poco el resorte va perdiendo esa capacidad, aunque yo esté dentro de los límites elásticos, ojo. Estoy dentro de los límites elásticos, no hay ningún problema, pero poco a poco esa capacidad se va perdiendo. Por lo tanto, tengo que descartar esta opción. No hay forma de conseguir un resorte patrón que cumpla con las características que tiene que cumplir un patrón mínimamente. Entonces, ¿qué me queda? La interacción gravitatoria. ¿La interacción gravitatoria qué sería?
Bueno, necesito medir, como ustedes saben, fuerza. Entonces, puedo decir que es el peso de un cuerpo patrón. Si yo ahora tengo un cuerpo patrón como este cuerpo patrón. Entonces es fácilmente reproducible, ¿no? Ya no es un resorte, es un cuerpo patrón. Y digo, bueno, que el peso de este cuerpo patrón va a ser la unidad de fuerza. ¿Qué tengo que hacer entonces para definir el patrón de esta manera? Que es la manera que adoptó el sistema técnico. Descartada la interacción elástica, me quedó la interacción gravitatoria. 3 pasos necesito. Primero, tengo que elegir un cuerpo patrón. ¿Sí? Lo elijo, lo fabrico, y bueno, me pongo todo de acuerdo, toda la comunidad del sistema técnico nos pone de acuerdo que este es el cuerpo patrón. Luego, como es el peso de ese cuerpo patrón, lo tengo que pesar. ¿Dónde? La pregunta del millón es ¿dónde? ¿Por qué dónde? Porque el peso ¿de qué depende? Vimos que el peso depende de donde está colocado el cuerpo, del medio ambiente. ¿El peso qué es? La masa por la gravedad o la aceleración de la gravedad que haya en ese lugar. Por lo tanto, y ya lo discutimos antes, el peso de un cuerpo en la Tierra es distinto en la Luna. Entonces tengo que decir, ¿dónde lo voy a pesar? Para tener la fuerza patrón. Más aún, y esto lo vamos a estudiar, creo que lo anticipé, lo vamos a estudiar más adelante. La Tierra no tiene una aceleración de la gravedad uniforme porque la Tierra no es una esfera perfecta. Entonces la aceleración polar, insisto, lo vamos a ver a fines del curso esto, la aceleración polar no es igual que la aceleración ecuatorial, la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, es mayor la ecuatorial, la polar. Los cuerpos pesan más en el polo que en el ecuador. El mismo cuerpo, recuerden que la masa es única, el mismo cuerpo, ¿sí? Si este es el polo, tiene un peso. Y en el ecuador, tiene un peso un tanto menor. No mucha la diferencia, pero, digamos, es medible. Por lo tanto, aunque lo pesemos en la misma Tierra, en el mismo planeta, va a diferir si lo peso en el ecuador, en el polo, o a 45 grados de latitud norte o sur. Inclusive también de la altura depende. No es lo mismo que le pese a nivel del mar que en la cima del Everest. Hay también otro cambio debido a la altura. Pequeño, pero hay también. Entonces la pregunta del millón es que tengo que definir dónde lo tengo que pesar. Y tercero, una vez que tengo todas esas cosas, le doy un nombre. Bien. ¿Qué hace esta gente del sistema técnico? Se equivoca en las 3 cosas. Hace mal las cosas, pero lamentablemente quedó. Así que por eso les voy a explicar. Elige un cuerpo patrón. ¿Qué cuerpo patrón elige? Bueno, el kilogramo masa que ya habíamos elegido en el sistema internacional. O sea que, en vez de crear otro cuerpo, crea su propio cuerpo, elige el mismo cuerpo, que era de 1 kilogramo masa. Note el primer error, no crea su propio cuerpo. Luego pesa el kilogramo masa. ¿Dónde lo pesa? Le he preguntado. Bueno, como varía eso, decide que lo va a pesar en 45 grados de latitud norte o sur, que es lo mismo, para la Tierra simétrica en ese aspecto. Y ese peso entonces, el peso del cuerpo patrón, ¿qué tengo que hacer entonces? Agarrar el cuerpo patrón, de 1 kilogramo, pesarlo, ¿sí? Con una balanza, el dinamómetro por ejemplo, y lo que mide, eso, ¿dónde tengo que pesarlo? A 45 grados de latitud, como dije recién, donde la aceleración G, ¿cuánto vale? Aproximadamente 9,81 metros por segundo cuadrado. En el polo vale, para que tengan una idea, 9,83 y en el ecuador 9,78. Así que a mitad camino es el promedio, 9,81. Lo peso y esa es la fuerza patrón, lo que indica el dinamómetro este. Y eso le doy un nombre. ¿Esto cuánto vale entonces? Mi patrón vale 1. Mi patrón, patrón de fuerza. ¿Un qué? Le doy un nombre. Un pepito, un pendorcho, cualquier cosa que le tomar. Lamentablemente, ¿qué nombre le damos? Kilogramo. Yo si hasta ahí me quejo, digo, no puedo usar kilogramos, muchachos. ¿Por qué no podemos usar? Porque el kilogramo ya está reservado en mi sistema de unidades. En el sistema internacional, el kilogramo es la masa. No pueden llamar kilogramo a una fuerza. No, pero no pueden. Es una palabra reservada. Está reservada. Es tan ridículo llamarlo kilogramo como si lo quiero llamar segundo o metro. Si, supongo que esto es un metro. ¿Qué hubiera dicho otro? No, pero el metro no puede ser si es una unidad de fuerza esto. El metro es una unidad de longitud. Bueno, lo llamo un segundo entonces. Pero no, ¿cómo vas a llamar el segundo? El segundo ya está reservado, es una unidad de tiempo. Entonces lo llamo kilogramo. Es lo mismo, es de otra magnitud. Está reservada para la magnitud masa kilogramo, no fuerza. Bueno, no hubo nada que hacer. Lo llamaron kilogramo. Y ahí viene el tema.
que si ustedes tenían una cierta confusión entre masa y fuerza, parece que ellos también tenían una confusión de masa y fuerza, porque al llamarlo de la misma manera, genera una confusión perenne entre lo que es el kilogramo definido en el sistema internacional y en el sistema técnico. Y para poder distinguirlo entonces al querido kilogramo, que no tiene nada, era un kilogramo nada más, lo que era de masa, hay que llamarlo masa. Entonces, justamente por culpa de esta gente, al kilogramo, que no hacía falta, insisto, decirle nada más que kilogramo, ahora le decimos a veces, para distinguir, kilogramo masa. Y el otro es kilogramo fuerza. Pero ¿qué sistema es? Este es el sistema internacional. ¿Y qué sistema es? El sistema técnico. Son dos sistemas diferentes, como ustedes ven, dos sistemas de unidades diferentes, que usan el mismo nombre para distintas magnitudes. Repito, en el sistema internacional la palabra kilogramo indica masa. Y en el sistema técnico la palabra kilogramo indica peso o fuerza. ¿Está? El error es perfecto. Ahora, ¿cómo lo abrevio? Si le pongo KG como antes, va a ser peor. Entonces se lo abrevio de esta manera. K minúscula, lo primero que hay que aprender, nunca K mayúscula. La K mayúscula es para la masa. K de kilo. ¿Se acuerdan? Los múltiplos, kilo, mega, tera, van todos con mayúscula. Así que la K mayúscula no se pone acá, sino se pone K minúscula. Se le pone la G de gramo. Y hay dos maneras de hacerlo. Uno con una F, indicando kilogramo fuerza. O si no, también a veces algunos libros ponen KG y le ponen una flechita arriba, indicando que es un vector. Esto ya no se usa tanto. ¿Vector por qué? Bueno, porque justamente el kilogramo masa no es un vector, es una escalada. Y esto es un vector, encima otra diferencia más, ¿no? Así que son maneras de hacerlo. Lo que pasa es que algunos libros simplemente dicen KG. Y no te aclara. Por ejemplo, dice un cuerpo de 10 kilogramos. Bueno, ¿10 kilogramos qué? ¿Masa o fuerza? ¿El peso es 10 kilogramos o la masa? Si no te aclaran, ya es un error de libros. Tendré que decir, un cuerpo de masa 10 kilogramos o un cuerpo de peso 10 kilogramos. Son cosas distintas y encima sistemas diferentes. ¿Cuál es una confusión adicional de todo esto? Que el valor numérico en esta latitud es lo mismo. Porque un kilogramo masa, como ustedes ven, este kilogramo masa, que es del sistema internacional, el kilogramo masa es del sistema internacional, ¿cuánto pesa un kilogramo masa? Pesa 1 también. ¿Ves? 1 y 1, entonces peor todavía. Me van a decir, ¿para qué hace diferencia? Total, es lo mismo, el mismo valor. Un kilogramo masa pesa un kilogramo fuerza. 1, 1. Entonces es lo mismo hablar de una cosa o la otra, te puede decir cualquiera. Y yo le digo, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque eso pasa en este lugar. En la Luna, ¿qué pasaría? En la Luna. Veamos, antes de eso, ver la equivalencia entre Newton y kilogramo fuerza. Entonces, si en el sistema internacional, ¿cuánto pesa? A este valor de gravedad, 9,8, 9,81, ¿cuánto pesa el cuerpo? ¿Cuál es el peso de un cuerpo de 1 kilogramo masa en la gravedad de 9,81 metros por segundo cuadrado? Vale 9,81 newton. ¿No es así? Eso es lo que hemos explicado. Y en el sistema técnico, ¿cuánto vale? El peso es, por definición, 1 kilogramo fuerza, llamémoslo así. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Bueno, acá lo ven, 1 kilogramo fuerza equivale a 9,81 newton. ¿Está? Esa sería la equivalencia de tu sistema newton. Ellos insisten en que, bueno, se llama kilogramo igual, ven ustedes, y es 1 y 1, ¿ven? Pero esto es una magnitud llamada fuerza, esto es una magnitud llamada masa, ¿ven la diferencia? Son distintas magnitudes, distintos sistemas. Nombre parecido, por eso tengo que poner masa y fuerza, y el valor numérico es el mismo. Pero ¿cuándo, insisto, el valor numérico es el mismo? En este punto. ¿Qué pasaría en la Luna? Si estoy en la Luna, ¿cuánto pesa en el sistema internacional el peso en la Luna, del mismo cuerpo? 1 kilogramo. Yo veo mi kilogramo, lo mando por correo, mi kilogramo masa, y un tipo lo pesa ya en la Luna, 1,6 aproximadamente. No sé exactamente el valor, pero vale un sexto de la gravedad terrestre. Así que, ¿cuánto pesa esto? 1,6, ¿cuánto? 1,6 newton. ¿Y cuál sería el peso en la Luna del sistema técnico? Bueno, sigamos entonces acá, aclarar un poco la conversión, que acá me queda sin lugar y no queda bien claro. Entonces, digamos, el peso en la Luna del kilogramo patrón era entonces 1,6 newton, dijimos, ¿no? ¿Cuánto equivale a 1,6 newton en kilogramo fuerza? Entonces acá lo hice un poco mejor, ¿ven ustedes?
La equivalencia que es 9,82 newton equivale a 1 kilogramo de fuerza. Una regla de tres simple, muy sencilla. Un newton entonces va a ser 1 dividido con 9,81 y 1,6 newton va a ser 1,6 dividido con 9,81. ¿Ok? Eso me da 0,163 kilogramos de fuerza. O, si ustedes quieren, un sexto de lo mismo, un sexto de un kilogramo de fuerza. Este es entonces el peso que tiene la Luna, el kilogramo patrón. ¿Qué pasa entonces ahora? Ya no es 1 a 1. Acá, ¿cuándo era? ¿Recuerdan que decían ellos? El valor numérico es el mismo. 1 kilogramo masa pesa 1 kilogramo de fuerza. ¿Dónde únicamente? En este punto del espacio, la Tierra, a 45 grados de latitud norte-sur. En la Luna, ese valor de 1 kilogramo masa, que es inalterable porque es masa, pesa ¿cuánto? 0,163. No es el mismo valor numérico. ¿Ven ustedes? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque estoy en otro lado. ¿Y por qué pasa eso? Porque el peso, ¿de qué depende? No solamente del cuerpo, sino de qué cosa, del medio ambiente. Entonces no puedo definir yo un patrón que dependa del lugar donde pongo el patrón. Porque entonces, inclusive, una de las características que sería que esto tiene que ser replicable en todos los puntos, todos los laboratorios, si me llama un tipo de Marte, un marciano, y me dice, ¿ustedes cómo miden la fuerza? Y lo medimos así, tenemos un cuerpo patrón que lo saco en la vitrina de París y lo peso en la Tierra a 45 grados de latitud norte-sur. Ah, bueno, pero yo estoy en Marte, ¿cómo hago yo para hacer eso? No puedo, ¿sí? No puedo replicarlo porque esto solamente depende de la Tierra y tengo que estar a 45 grados de latitud norte-sur. Incluso un tipo que estuviera en el polo tampoco puedo hacerlo, en la misma Tierra. ¿Ven ustedes la dificultad que tiene todo esto? ¿Por qué pasa esto? Porque estoy definiendo un patrón de fuerza que no cumple la mayoría de las características exigibles a un patrón. Que sea igual para todos, que sea fácil de establecer y que sea inalterable. Todo esto entonces falla, ¿por qué? Porque si es el peso de esto, va a depender el peso de esto del lugar donde yo lo ponga. Entonces no es inalterable y es muy difícil de replicar. Para gente que no estuviera en la Tierra es imposible de replicar. En vez, bueno, ustedes dirán, si yo tengo el kilogramo masa, ¿cómo hago para replicarlo en Marte? Bueno, tendría que enviárselo por correo. Evidentemente también es una dificultad si tuviera el famoso patrón de masa que está en París, ¿no? Es una dificultad. Por eso, justamente por eso, se cambió el patrón a una masa atómica. Ustedes hablan algo de química, por ejemplo, el mol de carbono, ¿qué masa tiene un mol de carbono? 12 gramos exactamente, ¿no es así? Entonces podría decirle, bueno, mirá, mi unidad es el carbono. ¿Vos tenés carbono allá? Casi seguro que sí, en todo el universo supongo que hay carbono. Entonces, bueno, podemos decir, juntar tantas moléculas de carbono, el número de Avogadro de carbono, ¿sí? Juntadas, y eso es la masa tal, ¿no? Lo que yo llamo tal, tantos kilogramos, ¿sí? 12 gramos en este caso. ¿Se entiende? Podría tomar cosas así. Bueno, fin del cuento. No quiero complicarlo demasiado, pero básicamente entonces tenemos que distinguir entre kilogramo masa y kilogramo fuerza. En principio, si estamos trabajando en la Tierra, podemos decir que numéricamente es igual, como ustedes ven. El peso de un kilogramo masa en el sistema internacional es 9,81 newton y en el sistema técnico es 1 kilogramo. 1 con 1, 1 kilogramo masa pesa 1 kilogramo fuerza. Se puede decir eso. En la Luna, como ustedes ven, no hay que hacer la cuenta. No es 1 a 1. El 1 kilogramo masa pesa 1,6 newton y eso pesa esto que está acá en kilogramo fuerza. ¿Ok? Cosas en los problemas a veces, lamentablemente, no está bien indicado cuándo es fuerza y cuándo es masa. ¿Ok? Así que, bueno, tienen que ustedes hacer esa distinción. A veces dicen un cuerpo de, como dije antes, 10 kilogramos, y si no dicen de qué, no sé si es masa o fuerza. Pero, si no me dicen, ¿qué tengo que suponer? Que estoy no en la Luna, sino que lo estoy midiendo justamente a 45 grados de latitud norte-sur, entonces numéricamente es lo mismo. ¿Sí? Numéricamente lo mismo. Entonces, ¿qué puedo suponer? Que si un cuerpo me dicen 10 kilogramos, va a ser 10 kilogramos masa va a tener. Si quiero hacer la cuenta en el sistema internacional. Y si quiero hacer la cuenta en el sistema técnico, ese cuerpo de 10 kilogramos masa va a pesar 10 kilogramos fuerza. ¿Está más o menos claro la situación? Lo van a ver en los problemas un poco más claro cuando hagan los problemas, ¿no? Justamente desarrollan este tema. Lamentablemente es una confusión que yo no puedo evitar de decírselas, porque se usa. En Argentina usamos el kilogramo fuerza continuamente. Cuando uno va a la farmacia y se pesa, yo peso 90 kilos, bueno, 90 kilos, ¿qué? Marca la aguja 90 kilos. ¿Qué? ¿90 kilogramos masa o 90 kilogramos fuerza? ¿Qué? 90 kilogramos fuerza. ¿Por qué? Porque la forma de medir, que es a través de un resorte,
¿Qué está midiendo la balanza? No mide mi masa, está midiendo mi peso. Si mide el peso, marca 90, está marcando kilogramos fuerza. ¿Qué podía yo deducir? Bueno, que yo tengo una masa de 90 kilogramos más en el 70% por esta igualdad. ¿Eh? Pero si la balanza, en vez de llevarla acá, la llevo al polo, ¿qué va a pasar? En el polo voy a pesar más. ¿Sí? Y en el ecuador voy a pesar menos. ¿Cuál es mi masa entonces? ¿La del polo, la del ecuador o la que tengo acá? La masa es única, como ustedes ven. ¿Ok? Entonces ahí está la dificultad. Que la balanza va a marcar distintas cosas porque voy a distintos lugares. Pero mi masa es una sola. Por lo tanto, para poder calcular la masa de un cuerpo, si quiero utilizar este método, tengo que medir los kilogramos fuerza, pero a su vez, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer la gravedad del lugar para hacer la cuenta y calcular exactamente la masa en función de la gravedad del lugar. ¿Sí? Va a variar entonces el cálculo de acuerdo a la gravedad. ¿Eh? ¿Está claro? Bien.